Bienvenidas hermanas a su programa Fecunda Vid. Hoy tenemos esta mañana un tema muy interesante y es el de la infidelidad, ¿verdad? Nos encontramos aquí en Canal 93 de Servicable y les damos la más cordial bienvenida a su programa. Este tema está sumamente interesante, ¿verdad? Porque hay cosas que nosotros no nos imaginamos que podemos estar cometiendo errores de infidelidad. Y pues aquí a la luz de la palabra vamos a empezar, ¿verdad? Y nos daremos cuenta para que nosotros mejoremos en nuestra forma de actuar, en nuestro comportamiento y que en nuestros hogares o donde andemos pues vayamos mejorando como seres humanos y sobre todo pues que conocemos de la palabra del Señor. O sea que bienvenidas, estamos aquí con la hermana Samantha, con la hermana Mariela, ¿verdad? Y es un verdadero privilegio estar con ustedes de nuevo en este programa. Iniciemos, ¿verdad? Como les decía, la infidelidad. Vamos a iniciar leyendo Génesis 37, 3 al 4 y da un ejemplo de infidelidad que ustedes verán que es algo que normalmente pasa en todos los hogares y uno no se da cuenta, ¿verdad? Dice Génesis 37, 3, y amaba a Israel, o sea, mayormente conocido como Jacob también, ¿verdad? A José, más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Como verán, de inicio podemos ver, ¿verdad? Que empezamos con el tema del hijo consentido, ¿verdad? Él decía, aquí dice la palabra que lo amaba más porque era el hijo que tuvo en su vejez. Entonces, son cosas que normalmente pasan en nuestros hogares. Normalmente a veces es porque es el primer hijo, ¿verdad? O porque es el último. O porque pues el Señor nos dio un milagro con el bebé que nos está mandando a nuestra casa, entonces el trato con ese bebé es totalmente diferente, pero empezamos a cometer errores porque se nos olvida que hay otros hermanitos, ¿verdad? Hay otros hijos y ahí cometemos errores. Uno de los atributos de Dios es que cuando nosotros somos infieles, dice la palabra, ¿verdad? Él permanece siendo fiel y eso lo vemos en 2 Timoteo 2:13. Como hijos de Dios tenemos que seguir el ejemplo y ser fieles en todo, incluyendo en nuestro hogar. La Biblia nos da ejemplos de hombres que en algún momento fueron infieles, como el caso que mencionábamos de Jacob o llamado Israel también, que el Señor pues le cambió el nombre, ustedes ya conocerán la historia, que amaba, dice, a José más que a sus hijos y como les mencionaba, pues que era fruto de su vejez. Por eso, lastimosamente, sus hermanos empezaron a tener celo y pues no les gustó realmente, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. Dice que Jacob tenía un gran amor por su hijo y que le brindaba las mejores cosas que podía, incluso le había dado una túnica de colores, pero ninguno de sus otros hijos tenía algo igual, ¿verdad? Como les mencionaba, o sea, hay cosas que nosotros cometemos inconscientemente y no nos damos cuenta el efecto que puede causar en los que están alrededor, ¿verdad? Es terrible, sobre todo en la parte de familia, de hijos. Entonces empezamos nosotros a cometer errores y a fomentar la envidia en la propia casa. Como les digo, iniciamos y el tema está sumamente interesante, cosas que pasan normalmente en la casa y debemos empezar a evitarlas y estar más conscientes de lo que hacemos. Todos los que estamos casados hemos cometido errores, ¿verdad? Y pues la idea de estos programas es evitar seguir cometiendo esos errores, ¿verdad? Errores familiares, porque son infinidad de cosas que pueden suceder. Dice que contamos con la bendición de Dios que nos provee de sabiduría, guianza, para que no cometamos nuevos errores o continuar con los mismos errores o otros errores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar del Señor, empezar
a profundizar en su palabra, que ahí es donde encontramos su sabiduría, porque hay sabiduría del mundo, ¿verdad? Y la sabiduría propia, que es el sentido común, ¿verdad? Pero la que nos interesa es la sabiduría del Señor y que sea nuestro guía en todo momento para nosotros no caer en esos errores. No sé si quieren comentar algo, amigos. Amén. Entonces la infidelidad, hermana, en el hogar puede ser cuando tenemos preferencias, hacemos la comida que más le gusta a un hijo, al esposo y no a los demás, lo que diga la nena, lo que diga el nene, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Entonces es una forma de infidelidad. Porque puede decir alguien, ay no, yo soy fiel, ¿verdad? No estoy casada, no estoy casado, ¿verdad? Entonces somos fieles, pero viene la infidelidad de otro punto de vista, ¿verdad? Y también cuando mentimos, hermana. Así es, así es. Sí, definitivamente, como menciona la hermana, no, normalmente nosotros hablamos de infidelidad o alguien escucha infidelidad, estamos hablando de adulterio, ¿verdad? O estamos hablando obviamente de alguien que está viendo con ojos bonitos a otra persona y ya siendo una persona casada, ¿verdad? A eso en la parte sexual. Y no, como les mencionábamos al inicio, no nos referimos solamente a la infidelidad sexual, ¿verdad? Que obviamente es de las más graves, ¿verdad? Y las que trae mayores consecuencias en los hogares, pero ahorita estamos hablando del comportamiento, cómo actuamos, qué preferencias tenemos, ¿verdad? ¿Quién tiene la corona en la casa? ¿Verdad? Y entonces ese tipo de cosas. Y una de las infidelidades que normalmente se da es cuando mentimos, ¿verdad? En Malaquías 2:14 nos dice, y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual ha obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Obviamente, ese versículo directamente estamos hablando de una infidelidad sexual, ¿verdad? De un adulterio que se dio. Y menciona aquí que bagat es la palabra con una raíz primaria y que significa cubrir, o sea, estamos hablando con una prenda de vestir, ¿verdad? Figurativamente, actuar de manera encubierta por implicación. O sea que cuando alguien sabe que está haciendo una cosa mala y relaciona a otro, esa persona se vuelve un cómplice de esa persona, ¿verdad? Entonces sale implicado también. Dice que pillar significa darse, desechar, desleal, desobedecer, engañar, faltar, infiel, menospreciar, pecador, prevaricar, revelar y traicionar, ¿verdad? Y como nos estamos refiriendo a la parte de infidelidad, estamos mencionando que significa infiel, pillar, oigan bien, ¿verdad? Ustedes han escuchado la frase que dice, ese chico es un pillo, ¿verdad? Es alguien que tiene muchas mañas, ¿verdad? Que miente, como dicen, se las sabe todas, ¿verdad? Pero se las sabe todas para hacer las cosas malas, no para hacer lo bueno, ¿verdad? Y eso no solo a los chicos, sino que las chicas también, ¿verdad? Y como este programa es enfocado a nosotros, las mujeres, entonces cuidado con eso de creernos las que no sabemos todo y con eso utilizar mucho lo que es la mentira, ¿verdad? Eso es delicado. Cuando se habla de una persona infiel, casi todos, como mencionamos, tenemos idea de lo que es una persona infiel y que va involucrado con lo que es la parte sexual, ¿verdad? Alguien que no es fiel a su pareja o que cae en un libertinaje sexual también, ¿verdad? Pero en este pasaje mencionaba, dice que en el hebreo la idea que nos da es que se puede ser infiel también cuando se actúa de manera encubierta. Es decir, cuando una persona hace algo que no lo sepa la familia, ¿verdad? O que también les está afectando a ellos, como le pasó a Raquel. ¿Qué hizo Raquel, hermanos o hermanas? Vaya, los que no conocen la historia, Raquel fue la esposa de Jacob, ¿verdad? O de Israel. Y ella cometió un grave error que le trajo consecuencias, ¿verdad? E incluso le trajo hasta la muerte, ¿verdad? Le trajo hasta la muerte. O sea, el tema es profundo ahí, pero lo encontramos en Génesis 31, ahí donde encontramos toda la historia del 19 al 30. Bueno, vamos a enfocar en el
en el versículo 19 exactamente, en el 30, dice el 19, Génesis 31, 19. Y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel, oigan lo que hizo, robó los ídolos domésticos que eran de su padre. O sea, que Raquel se estaba yendo con Jacob, ¿verdad? Ya esposa de él. Y aún así, ella quería seguir con las costumbres de su papá, ¿verdad? Como cuesta dejar esas costumbres, ¿verdad? Y eso es idolatría, ¿verdad? Porque se estaba llevando los ídolos. Y adivinen qué, ¿a quién le echaron la culpa? Le echaron la culpa a su esposo. Vino en el capítulo 30 del mismo capítulo 31, perdón, versículo 30, dice, y ahora ciertamente te has marchado porque añorabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Le está diciendo Labán a Jacob. ¿Y qué? ¿Qué pasó con Raquel? Raquel, calladita, y al esposo lo estaban insultando. Cosas que a veces pasan, ¿verdad, hermanas? Y no nos damos cuenta de las consecuencias que están trayendo, porque cuando este hombre le está diciendo que por qué le roba, le está insultando, le está diciendo ladrón. Y él no sabe, hermana, lo que hay que marcar bien aquí es de que el esposo no sabía lo que había hecho Raquel, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros no hagamos cosas que no sepan en la familia. Yo siempre digo, un consejo que doy, es algo malo cuando no queremos que nadie lo sepa. Yo estoy haciendo algo malo es cuando lo estoy ocultando, principalmente de la familia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿estamos nosotros planificando mentir en el hogar? ¿Cómo queremos esconder algo? A veces abajo del colchón. Queremos esconder algo con llave, pero si estamos en la familia, ¿por qué tengo necesidad de estar echando llave? Sí. ¿Verdad? No, ¿por qué tengo necesidad de estar bloqueando el teléfono? ¿Verdad? ¿Qué tengo que ocultar ahí? Hasta ahora yo no sabía que había una aplicación que solo para las fotos de los teléfonos se pueden bloquear. Hay un código donde les coloca cada uno, ¿verdad? Solo para si tú agarras el teléfono y querés ver fotos, ya está bloqueado. O sea, ¿por qué sentido, verdad? Entonces, cuando nosotros planificamos mentir, estamos siendo personas infieles. Y lo que quiere el Señor es que seamos personas fieles, que hablemos con la verdad, que digamos, si está pasando un problema, que nos acerquemos a nuestros padres, ¿verdad? En primer lugar, y digamos, miren esto y esto está pasando. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos y mentimos, estamos siendo personas infieles. ¿Y qué pasa? El Señor nos va a ver de lejos, ¿verdad? No estamos agradando al Señor. Amén. También puede darse que nosotros como jóvenes, ¿verdad? A veces queremos salir, entonces le decimos a nuestros padres, vamos a ir con mi amiga Sultanita, Menganita, y que si resulta que no vamos con esas personas y resulta que no vamos al lugar donde dijimos que íbamos, ¿verdad? Entonces ya cuando regresamos, muchas veces lo que hacemos es hacernos los enojados, ¿para qué? Para evadir de que nos descubran. Yo no sé si, bueno, alguna vez, yo soy joven, ¿verdad? Pero no sé si alguna vez lo hicieron ustedes, que cuando éramos más jovencitas, decimos, es que vamos a ir a tal lugar. Y resulta que no, que nos íbamos a otro lugar y en ese lugar nos pasaba algo malo. Y de ese problema solo nos podían sacar nuestros padres. Entonces, ¿qué? Teníamos que llamar a nuestros padres y fíjate que estoy en tal lugar y que me descubrieron, me cacharon en la mentira, ¿verdad? Entonces ahí sí que el Señor nos mira. Ahí sí que como Moisés, ¿verdad? Cuando enterró al egipcio y él dijo, nadie me ve, pero el Señor sí lo había visto. E incluso, ¿verdad? Otra persona lo había visto y lo acusó. Amén. Entonces estamos con el tema de la infidelidad. Somos infieles número 1 al mentir. Amén. Pero otra forma de ser infieles en la casa es cuando tomamos lo que no nos corresponde. ¿Cómo va a ser eso? Decimos, ¿verdad? Pero sí se da, ¿verdad, Mariela? Amén. Definitivamente podemos ver en la palabra un ejemplo. Podemos ver Josué 22:20, en donde nos da el ejemplo de Acán. Está una pregunta que realiza el Señor, dice, ¿no cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad? Entonces, si nos remontamos, ¿verdad?, a la historia, regresamos a la conquista de Jericó, ¿verdad?
el Señor había dado la orden a José de que no se tenía que tomar anatema, ¿verdad? Porque eso podría traer maldición sobre el pueblo, ¿verdad? Pero resulta de que Acán, amén, Acán tomó anatema, dice que tomó un manto, ¿verdad? Que le llamó la atención, lo codició. Entonces tomó estas cosas, desobedeció al Señor y por eso vino maldición sobre Israel, ¿verdad? Por eso estaban siendo derrotados sobre sus enemigos. Entonces vemos aquí de que el tomar lo que no nos corresponde no solamente nos afecta en lo personal, sino que afecta a nuestra familia. Amén. Podemos ver, al tomar lo que no nos corresponde, lo podríamos traducir como traición, pecado, falacia, falta, infidelidad, infiel, prevaricación, rebelión, traición y transgresión. Entonces no solamente vemos de que él resultó afectado, sino que también su familia. Y es increíble porque en este tiempo, ¿verdad? En lo que era el Antiguo Testamento, alguien hacía algo y no solamente él pagaba, sino que toda su familia. La familia de Acán fue apedrada, fue lapidada por lo que Acán había hecho. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Todos los que estamos dentro de la casa, no solamente los padres, sino también los hijos. Porque imagínense de que viene un padre de familia, hace algo incorrecto o lleva algo robado a la casa, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Los hijos siguen el ejemplo, ¿verdad? Y después sorprendidos de que por qué los hijos están haciendo cosas malas. Entonces, los padres son los que dan el ejemplo muchas veces, o los hijos, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, ay, es que se robó un dulce, es que se robó un borrador, ¿verdad? No tiene mayor importancia. Bien tiene importancia, bien tiene importancia. Y ni siquiera usamos el robar, lo tomó, solo lo tomó, se confundió, ¿verdad? Entonces ahí estamos acercando esa infidelidad de nuestros hijos o de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo me puede decir alguien, yo como padre, cómo puedo ser infiel al tomar algo si todo lo que mi hijo tiene yo se lo he comprado? Puede ser así, pero ¿qué tal cuando el hijo tiene una alcancía? ¿Verdad? Y lo que nosotros le damos, él va ahorrando ahí. De repente hay una necesidad de X, Y, Z razón, nosotros agarramos sin consultarle de la alcancía de nuestros hijos. Ahí estamos siendo nosotros infieles, porque eso ya no nos corresponde a nosotros, sino que les corresponde a nuestros hijos. Y ha pasado, yo me recuerdo que cuando yo era pequeñita le decía, mi alcancía era mi mamá, mamá, me ahorra, y yo llevaba la cuenta. Cuando le decía, mamá, ¿y mi dinero? ¿Qué dinero? El que te he dado a guardar. Puchica, si yo te doy la vida, ¿por qué me estás cobrando? Empiezan a decir un montón de cosas. Pero no, estamos siendo infieles. ¿Y qué van a aprender nuestros hijos? A ser infieles, ¿verdad? A tomar. Es de la casa, es de todos. No, yo le voy a tomar. Hay que respetar lo que es, ¿verdad? O la hermana viene, el esposo está durmiendo, llega, ya no me alcanzó el gasto y abrimos la billetera y solo agarraste dinero. Sí. Sí puede haber confianza y todo. Ajá, ¿verdad? Pero ¿por qué no llegar y decir, mira, fíjate que tuve que hacer esto y necesito, ya no alcanzo? Sino que va la mentira a acompañar y la acción. Y va la acción, ¿verdad? Entonces ahí somos personas infieles, aunque ayunemos, aunque oremos y aunque vayamos al servicio, pero estamos siendo infieles. Amén. Otra forma de ser infieles es usurpar la función que no nos corresponde. Y eso es muy delicado, Mariela. Podemos ver, ¿verdad?, el ejemplo del rey Usías. Si vemos en Segunda de Crónicas 26:16, dice que este rey, él era rey, pero cada tribu tenía su función. Dice que los levitas eran los encargados de entrar al tabernáculo, de ofrendar, ¿verdad?, de ofrecer los sacrificios. Pero la palabra dice que cuando él ya se sintió fuerte, él decidió hacerlo. Dice que quemó incienso, ¿verdad?, en el tabernáculo. Eso fue algo extraño, ¿verdad? Porque no era su función. El Señor lo había puesto como rey, pero cada sacerdote, cada tribu tenía su función. Entonces, él usurpó. ¿Cómo podemos ver un ejemplo en la vida diaria, verdad? Por ejemplo, cuando hay matriarcado. Cuando hay matriarcado, la mujer, ¿verdad?, naturalmente está bajo la cobertura del esposo. Entonces, ahí sí que no soy casada, ¿verdad? Pero las hermanas son ejemplo de sujeción. Entonces,
se puede dar esto, ¿verdad? De que las mujeres muchas veces vienen y quieren tomar el mando, quieren tomar las decisiones, no le consultan a su pareja, no le consultan a nadie, ¿verdad? Y no solamente se puede dar en matriarcado, sino que también en los hijos, ¿verdad? Cuando quieren hacer su voluntad. Cuando los hijos quieren hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Y nadie les puede decir nada y ellos lo tienen que hacer máximamente cuando los hijos aportan, ¿verdad? Ya creen de que pueden mandar en la casa. Entonces ahí eso es delicado porque están usurpando una función. Podemos ver también de que la Biblia da funciones al varón, ¿verdad? El varón es la cabeza, el varón es el que tiene que ir delante. Amén. La palabra dice de que el varón es el encargado de ir a la batalla, ¿verdad? Entonces el varón es el que tiene que ir adelante y la mujer tiene que estar bajo la protección del varón, no el varón debajo de la mujer, ¿verdad? Lo podemos ver con Jezabel, ¿verdad? Ese es un vivo ejemplo de matriarcado. Y el fin de esta mujer fue bien triste, ¿verdad? Fue bien trágico porque si no estoy mal y las hermanas me corrigen, ella murió porque se la comieron unos perros, ¿verdad? Cuando la empujaron del balcón, cayó y se la comieron unos perros por todo lo que ella había hecho. Y porque el rey no supo darse su lugar y porque ella se aprovechó y usurpó la función del rey. Amén. Amén. Ella definitivamente pues tenía tantas cosas malas, ¿verdad? Como decía la hermana, quitándole lugar a su esposo. De hecho, también el esposo en algún momento se sintió que él no podía y se fue a llorarle a ella. Entonces a ella de alguna manera se le ocurrió algo, se aprovechó de esa debilidad del esposo y quiso tomar autoridad, ¿verdad? Y como dice la hermana, sí tuvo un fin feo, pero sobre todo porque ella también no amaba, ¿verdad? Lo que el Señor mandaba. Ella odiaba a los profetas y andaba viendo cómo hacía daño a cada uno, ¿verdad? La Biblia es clara, hermanas, en decir Dios, cabeza de Cristo, ¿verdad? Cristo, cabeza del hombre y el hombre, cabeza de la mujer. Fuera de eso, no hay nada. Ese es el orden establecido por Dios. Cuando usurpamos papeles, Dios lo toma como infidelidad en el hogar. Cuando hay infidelidad en el hogar, entonces no va a haber bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos usurpando, estamos evadiendo, no estamos siguiendo el orden de Dios y Dios es un Dios de orden. Entonces no puede haber bendición. Si usted, hermana, quiere bendición en su hogar, no debemos de usurpar los lugares y debemos de darle al varón el lugar que corresponde. A veces los hermanos, como trabajan todo el día, ellos no se meten nada en el hogar. Entonces nosotras las mujeres, puede ser que ya nos creamos porque el hombre solo llega en la noche, solo tal vez domingo, sábado por la tarde, si bien le va cansado todo el día, entonces toda la noche, peor el tráfico, ¿verdad? Entonces ya no hay para dónde, ¿verdad? Ya no resuelve problemas de la casa. Entonces la mujer puede, sin darse cuenta, puede llegar a estar cayendo en usurpar papeles y en una situación de infidelidad. Pero la Biblia dice en Deuteronomio 22:5, dice que no vestirá la mujer traje de hombre, ni vestirá el hombre ropa de mujer, porque aquel que hace esto es abominación a Jehová tu Dios. Entonces muchas veces lo interpretamos de forma mal, ¿verdad? Ay, que las mujeres no pueden usar pantalón, ¿verdad? Pero esto está hablando de traje de guerra, ¿verdad? Sí, de traje de guerra. Entonces, si una mujer se pone al frente del hogar a batallar, entonces ahí está usurpando lo que hablaba Mariela, ¿verdad? Y si el hombre pide permiso a la esposa, no está tomando su lugar. Fíjense que había una pareja de esposos, querían alquilar una casa, tenían una casita y la querían alquilar. Y la esposa le dijo, mire, fíjese que la vamos a alquilar en 1,200, ¿verdad? Pero se podía negociar. Y entonces una familia la quería ir a ver y el esposo la fue a ver y le dice, mire, se alquiló la casa. No, le dice, ¿y qué pasó? Es que fíjese que quieren que si la dejamos en 1,100. Ah, está bueno. ¿Y por qué no se las dio? Es que no le pregunté a usted. El esposo a la esposa, ¿va? Es que no le pregunté a usted. Imagínense, pues, una cosa tan sencilla, no digamos una cosa
Entonces también el varón tiene que tomar su lugar y la mujer su lugar, y no digamos los hijos, ¿verdad? Entonces debemos de cada uno reconocer el lugar que Dios nos ha dado, y desde nuestro lugar va a bendecir el Señor nuestro hogar, y nosotros podemos ser de bendición para los integrantes de nuestra familia, haciendo el papel que Dios nos ha mandado. Amén. Bueno, entonces podemos ver otra forma de infidelidad, ¿verdad? Está en la Biblia, dice por no poner límites. Esto lo podemos ver en 2 de Crónicas 28:19. Y la Biblia de las Américas nos dice un contexto bien interesante que dice, porque el Señor humilló a Judá a causa de Acaz, rey de Israel, pues él había permitido el desenfreno de Judá y fue muy infiel al Señor, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que ahí no solamente dice que él fue infiel, sino que fue muy infiel. ¿Por qué? Porque él era rey, el Señor lo había puesto como autoridad y él permitió que el pueblo se desviara. Él permitió que el pueblo siguiera otros dioses. Si vemos la historia de este rey, ¿verdad? Incluso cuando él tuvo un tiempo de tribulación y dice que él sumó pecado, ¿verdad? Él cayó más bajo de lo que había caído. Pero ¿cómo podemos ver un ejemplo de esto, ¿verdad? En nuestras casas, cuando todos hacen lo que quieren, ¿verdad? No hay una autoridad, no hay un límite, los hijos hacen lo que quieren, la esposa hace lo que quiere, ¿verdad? Y volvemos, ¿verdad? No hay autoridad, no hay cabeza, no hay respeto. En la Biblia también podemos ver un ejemplo de los hijos de Elí, ¿verdad? Él era un sacerdote, era levita, ¿verdad? Ministraba en el tabernáculo del Señor y aún así él escuchaba la mala fama de sus hijos cuando se metían, ¿verdad? Con las mujeres, ¿verdad? En el templo del Señor, y que les decía, no hagas eso, solo les decía, no hagan eso, miren que al Señor no le agrada, pero no hubo una corrección, no hubo una autoridad, no hubo un límite. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. El Señor dijo, hasta aquí, ¿verdad? Y murieron. ¿Por qué? Porque ofendieron al Señor. Ya no lo soportó. Incluso, ¿pero por qué pasó eso? Porque el papá no puso un límite. Ajá, así es, no los corrigió a tiempo, ¿verdad? Entonces eso lo podemos ver en el hogar, cuando los hijos, yo no sé, pero yo creo que todos los hijos tenemos una hora de entrada a nuestras casas, ¿verdad? A las 10 de la noche es a las 10 de la noche. Así es, ¿verdad? No que, 10 y 5, no. Ahí yo creo que se los he repetido otras veces. Yo he tenido un papá estricto, ¿verdad? Pero le doy gracias al Señor por él, porque definitivamente que si él no hubiera sido conmigo estricto, saber qué hubiera pasado. Y la palabra lo dice, ¿verdad? Aquel que ama, el padre que ama, corrige. Y como el Señor nos ama, él nos corrige, ¿verdad? Entonces, si no hay límites, lo que va a pasar es de que los hijos se desvían o la esposa se puede desviar, ¿verdad? Estamos siguiendo otras cosas, participando de otras cosas que no le agradan al Señor. Definitivamente que en los hogares cristianos tiene que haber un límite. Nosotros conocemos la verdad, conocemos al Señor, amadas hermanas. Tal vez tú no tienes una pareja en tu casa, pero la palabra dice que si el varón no está, la mujer puede tomar la autoridad. Hay muchas madres solteras, pero no por el hecho de ser solteras no significa que no vayan a tener autoridad, no por el hecho de ser solteras no significa de que no vayan a tener un límite para con sus hijos, ¿verdad? Y que van a tolerar, ¿verdad? Van a tolerar las malcriadeces de los hijos, ¿verdad? Y es que a veces puede decir alguien, hermanas, ¿y cómo es que ponemos límites, verdad? Porque estamos en este mundo que venden tantas cosas en la televisión, en el radio, por internet, pero es simple, ¿verdad? Por ejemplo, en la casa no se ven películas de miedo. ¿Y por qué, verdad? Si están saliendo unas bien bonitas, supuestamente, ¿va? Pero entonces, ¿por qué? Nosotros decimos, no, somos cristianos y como dice la palabra, que lo que sale del cuerpo no es lo que contamina, sino que entra, ¿verdad? Entonces, también que nuestro ojo es lámpara de nuestra alma, ¿verdad? Entonces, no, eso no es una regla. ¿Por qué en la casa no podemos escuchar música
secular, ¿verdad? Música mundana, ¿verdad? Es un límite que debemos de tener. No, ¿por qué? Porque no edifica, porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces aquí vamos a escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Si tú lo querés, puede ser una hermana, ¿verdad? Que ya tenga jovencitos, porque es difícil en la edad de la adolescencia, los jóvenes. Entonces le pueden decir, cuando tú tengas tu casita, la pagues, puedes escuchar lo que querrás. Pero dentro de nuestra casa, nosotros somos los que ponemos los límites, ¿verdad? Y las reglas, y se deben de cumplir. Amén. Entonces, somos infieles cuando no ponemos límites, ¿verdad? Puede ser que un jovencito o una jovencita, los papás no sean cristianos, ¿verdad? Pero con los límites que ella ponga en su hogar, sus papás pueden alcanzar misericordia y Dios les puede hablar con lazos de amor y de misericordia, los puede atraer. ¿Por qué? Por los límites que ella tenga. ¿Por qué no vas a la fiesta? No, Cristo ya me cambió a mí, ¿verdad? Y no tengo necesidad de ir a una fiesta. Entonces los papás van a ver el cambio que ella está haciendo y entonces ellos pueden volver su corazón al Señor. Amén. Ahorita que hermana Samantha comentaba esto, yo recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, ¿verdad? En mi casa, las primeras en ser alcanzadas por la misericordia del Señor, primero fue mi mamá y después fui yo, ¿verdad? Para gloria del Señor. Y recuerdo de que yo del principio cómo me molestaba cuando ponía en la radio música secular, ¿verdad? Ay, no, si nosotros somos cristianos y cómo vamos a estar escuchando eso. Pero el Señor fue trabajando. Un día yo fui notando, ¿verdad? De que en lo que era mi papá, ¿verdad? Pues todavía no era cristiano él ya no colocaba música así. Y a él le gustaba mucho la música, ¿verdad? Nosotros hemos sido una familia muy musical, ¿verdad? Entonces, a él le gustaba mucho esa música secular y yo cuando noté ya no la colocaba. Y yo no le pregunté, pero en una de esas vino mi mamá y le dijo, ¿pero por qué ya no escuchas música así? Le dijo mi mamá, ¿verdad? Es que me da náusea, le dijo. Y wow, entonces yo dije, el Señor está obrando, ¿verdad? El Señor está obrando porque dentro de lo que es el ambiente, este mundo, hay muchas cosas en la televisión que no son gratas al Señor. Y muchas veces nos dicen, ay, es que tú tan exagerada, es que sos legalista. Es que no es eso. Nosotros tenemos que vivir en santidad como hijos y como hijas del Señor. Entonces no es imposible, el Señor obra. Y yo vi como el Señor hizo la obra en mi hogar. Amén. Hermana, usted que nos está escuchando, nos está viendo por Canal 93 de Servicable y usted está poniendo límites en su hogar, déjeme decirle que está siendo una persona fiel al Señor. Amén. Así la está viendo el Señor. Amén. Otra forma en que podemos ser infieles en el hogar sin darnos cuenta es no guardando la palabra. Y fíjense que Saúl, cuando él empezó el reinado, ¿verdad? Él mandó a matar a todas las pitonisas, dice la palabra, que son figuras de las hechiceras, ¿verdad? De las hechiceras. ¿Por qué? Porque él quería agradar al Señor y él sabía que ellas o las personas que iban a consultarlas no le agradaban al Señor. Pero en el último tiempo, dice que ya Dios no le hablaba a Saúl. Y entonces él estaba desesperado porque Dios ya no le hablaba a él. Y después de lo que él había hecho, viene y cae y va a consultar a una. Entonces vienen, fíjense que en primera de Crónicas 10:13 dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina. Lo que él sabía que no le agradaba al Señor, eso terminó haciendo y esa fue la forma en que él murió, ¿verdad? Imagínense. Entonces, cuando nosotros somos infieles, cuando no guardamos la palabra de Dios dice que hay que congregarse. Amén. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, estamos siendo personas infieles, ¿verdad? La palabra de Dios dice que hay que ofrendar, hay que diezmar. Cuando no lo hacemos, estamos siendo personas infieles. Y la palabra dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado,
¿verdad? Entonces sabemos guardar la palabra de Dios. El Señor ya nos ha revelado a nosotros cuando no lo hacemos, cuando no enseñamos en nuestra casa para que cumplan la palabra de Dios, que hay que orar por los alimentos, que hay que orar en la noche, que hay que leer la palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, bienaventurados los que leen, dice, ¿verdad? La palabra. Entonces, si no lo hacemos, entonces estamos siendo infieles. ¿Por qué? Porque es la feria. Yo oro y voy, va. ¿Por qué? Porque no los puedo llevar, es la única fecha en que convivimos. Excusas, ¿verdad? Y no estamos guardando la palabra, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Formas sencillas, puede ser que no guardemos la palabra. Amén. Y podemos estar cayendo en infidelidad. En infidelidad. Amén. Entonces dice que la palabra, Jesús de primero hacía y luego decía. Miren qué bonito eso, ¿verdad? Nosotros como padres de primero debemos de hacer y luego decir, ¿verdad? Enseñar. ¿Por qué estás haciendo esto, verdad? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué usamos cosas diferentes? ¿Por qué se danza en la iglesia, por ejemplo? ¿Por qué cantamos, verdad? Instruir, enseñar. Y así nuestros hijos van a guardar la palabra en su corazón. Amén. Y vamos a poder ser personas fieles y ellos van a poder ser personas fieles también. Amén. Dice que otra forma de ser infieles, dice de la cabeza, dice la palabra. Y fíjense que, ¿quién es la cabeza? El padre de familia. En el hogar, el padre de familia. Entonces dice que debe ser fiel la cabeza, o sea, el padre de familia debe ser fiel y no actuar como necios, dice la palabra, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado, porque fíjense que en Esdras 9:2 dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Vemos aquí algo bien importante porque dice mezclar. Entonces se están mezclando, ¿verdad? El papá está como la mojarra, ¿verdad? Así, ¿verdad? Entonces se mezclan y dice que, por eso dice, los príncipes y los gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado, ¿verdad? En no poner límites como lo veíamos anteriormente, y en que el padre de familia está actuando como un necio, ¿verdad? Entonces no está actuando a base de la palabra de Dios, con sabiduría, con discernimiento. Entonces ahí podemos ser infieles. Y alguien puede decir, hermana, ¿qué hacemos si nuestro padre, verdad, está actuando de esa forma? En primer lugar, orar, ¿verdad? Y algo bien importante para la mujer, porque dice que la mujer debe ser sumisa como conviene en el Señor. Amén. Entonces, si sabemos que nuestro esposo, nuestra pareja, no está actuando en base a la regla de Dios, debemos de orar y decir, mira, pero la Biblia dice esto y esto, ¿por qué lo vamos a hacer de esta forma, verdad? Entonces nosotros debemos de ser la ayuda idónea en ese momento, ¿verdad? Porque la pareja puede ser que por el trabajo, los amigos que lo están rodeando, por el corto tiempo que tiene para la casa, no conoce a plenitud las necesidades que tiene cada uno de los integrantes, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, y nosotros debemos de salir ahí a la lucha, decir, no, mejor lo vamos a hacer de esta manera porque la Biblia dice eso, y no significa que no estemos siendo sumisas. Amén. Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos fieles. Amén. Dice que otra de las formas en que nosotros somos infieles es cuando tomamos las actitudes de los egipcios. Egipto, ¿qué es figura en la Biblia? Egipto del mundo, ¿verdad? De lo que está alrededor. Entonces, cuando nosotros somos infieles, cuando tomamos actitudes del mundo, viene la jovencita cristiana y dice, pero yo quiero ponerme un pincer, ¿cómo es? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces se quieren poner un arete, ¿verdad? En el ombligo,
donde sea, ¿verdad? Estamos tomando actitudes del mundo y nosotros a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? O ya están haciendo pasos extraños. Es que a ella le gusta danzar, ¿verdad? Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos hijos pequeñitos, como de 9 meses, hablando de 9 meses como para 3, 4 años, la música es algo que los desarrolla a ellos y psicológicamente es algo bien importante para la vida de los niños. Entonces, donde quiera que escuchen música, ellos empiezan a mover, ¿verdad? Pero ahí tenemos que decir nosotros, estás danzando para el Señor, ¿verdad? Y yo tenía un problema que mi nena solo escucha música y empieza, ¿verdad? Porque danzamos, entonces ella empieza. Entonces, después todos se reían así, pero a mí no me gustaba eso porque ya con toda la música, pues ellos no saben discernir, ¿verdad? Pero empecé yo a trabajar con él, le decía yo, cuidado porque esa música no le gusta a Jesús. Y así, ¿verdad? Está pequeñita y esa música no. Entonces ahora cuando escucha música, a veces, ¿verdad? A veces dice, esa no le gusta a Jesús. No, esa no le gusta a Jesús. Y a veces se empieza a mover, pero ella ya sabe que esa no le gusta a Jesús, entonces no es mucho, ¿verdad? Porque está en el proceso de discernir. Pero si nosotros como padres de familia estamos con que hay que estrenar porque es 25 de diciembre, entonces estamos tomando actitudes del mundo y esa es una forma que no le agrada al Señor, que somos infieles, ¿verdad? Que estamos siendo infieles al Señor. Dice el Salmo 106 en el versículo 35. Dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Imagínense, dice que antes se mezclaron, ¿verdad? Entonces lo que al Señor no le gustan son esas mezclas que hacemos, ¿verdad? Y puede ser que todos somos iguales, que no pasa nada, que vamos a visitar al amigo o al familiar, qué casualidad, el 1 de noviembre, ¿verdad? Vamos con las flores. O sea, ya estamos mezclándolo. No decimos, es pecado que usted vaya. No, vaya otro día, ¿verdad? No lo mezcle, no ese día, esa fecha que ya está programada, que ya en el calendario está, ¿verdad, hermana? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque somos infieles cuando tomamos actitudes de ese tipo. A veces con la ropa, ¿verdad? También hay que tener cuidado. Yo a veces miro jovencitas, digamos, niñas de 13 años con blusas hasta aquí, faldas hasta aquí, y yo siempre hago la pregunta, ¿quién le compró la ropa? Que no trabajan, ¿verdad? Ellas no trabajan, entonces definitivamente son los padres, ¿verdad? En este caso la mamá, que es la que está directamente pues al cuidado de los hijos, ¿verdad? Entonces eso es lo que son cosas tan pequeñas que uno cree que no está cometiendo un error. De hecho, mi mamá, cuando yo estaba adolescente, todavía no conocía al Señor yo, pero ella venía, no, mira, ponete esta blusa y de repente era con un escote así todo, ¿verdad? Estilo corazón, que le llama uno, ¿verdad? Pero y a mí no me gustaba, me sentía rara porque sentía que andaba como enseñando, ¿verdad? No es que tampoco uno es puritano, ¿verdad? Es lo que tiene que tratar de estar pues santo para el Señor ahora que conocemos más de Él, ¿verdad? Pero son cosas que en inocencia de las madres, porque se mira bonita mi hija, pero se le olvida que la van a ver los demás, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a despertar los ojos de otras personas, de los lobos feroces que andan por ahí, ¿verdad? Entonces, cuidado con esas cositas pequeñas que uno dice de mamá, que se ve tan linda, igual que las niñitas, ¿verdad? Las niñitas pequeñas con sus minifaldas, vistiéndose no como niñas, sino que como una adolescente. Ya va a llegar el tiempo y ellas van a decidir cómo vestirse, que en el nombre de Jesús, y la orientación o instrucción fue buena desde pequeñitas, ellas van a saber cuál es el límite, ¿verdad? Hablando de tema de límites, para poder vestirse, pero no nosotros como madres no cometamos esos errores, ¿verdad? Más bien al contrario, cuidámonos. Tampoco es que le vamos a poner cuello de tortuga y vamos a andar con sotana, no, tampoco, ¿verdad? Moderado, pues, con la sabiduría del Señor, pero no yéndonos a límites extremos. Ahorita recuerdo un testimonio, ¿verdad? De una hermana. De que estaba en la iglesia. Recuerdo de que ella nos contaba de que ella no quería convertirse al Señor porque ella tenía unas primas
que ellas eran cristianas, pero aún sabiendo ella de que ellas eran cristianas y que iban a la iglesia, ella les decía, ¿por qué no nos vamos a bailar? ¿Por qué no nos vamos a una discoteca? Y las primas que eran cristianas se iban con ella a una discoteca. Entonces, ¿qué? Ellas siendo cristianas tenían costumbres de egipcios, ¿verdad? Entonces, en una de esas, esta hermana fue, ¿verdad? Cuando no conocía al Señor, fue a la iglesia y le preguntaron, ¿quieres aceptar al Señor? Y ella dijo, sí, sí lo voy a aceptar, pero no, y no le importó el mal testimonio que estaba viendo de parte de su familia, de parte de sus primas, sino que ella dijo, si ellas son así, yo no voy a ser igual. Entonces ella aceptó al Señor y ¿qué hizo? No se mezcló, no tomó costumbres egipcias. Amén. Es decisión. Amén. Fíjense, hermanas, que Lot sabía muy bien que en Sodoma y Gomorra no hacían cosas que agradaban al Señor. Pero ¿por qué él no se salía de ahí? Porque le iba muy bien en los negocios, ¿verdad? Entonces puede ser que nosotros tengamos actitudes de los egipcios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va muy bien en los negocios. Y hay que tener cuidado con la televisión, que dejamos a que nuestros hijos vean y los están influenciando. Y de repente está con el Día de los Muertos o el conejo de Pascua, ¿verdad? Y ellos lo mencionan porque lo están viendo en la televisión. Y la otra forma que somos infieles es al no proveer a nuestra familia. Dice en 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un infiel. Amén. Entonces fíjense que el no proveer para la casa, puede decir alguien, si los frijoles no faltan en el hogar, los fideos, la comida, pero a veces se nos olvida que debemos de proveer otras cosas materiales, por ejemplo, un cambio de zapatos, una visita con el dentista, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta todo eso y proveer lo que nuestra familia verdaderamente necesita, no solo la comida, sino que también esas cosas, ¿verdad? A veces un pago extra en el colegio, una excursión, pero si yo ya di lo de la mensualidad, pero hay gastos, tienen que llevar algo al colegio, hay que tomarlo en cuenta y no que el niño sea el único que no lo lleva, ¿verdad? Entonces hay que ser fieles en proveer lo que necesita nuestra familia. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Le invitamos a que no se pierda el programa Fecunda Vida, donde estaremos trabajando temas especiales para la mujer. Amén. Cómo la mujer puede estar edificando su hogar a través de la luz de la palabra. Gracias y la invitamos a que siempre sintonice el canal 93 de Servicable. Dios le bendiga. Amén.